Buen día, estimados estudiantes. En esta oportunidad la videoconferencia se tratará sobre la NIC número 1, que es en referencia a la presentación de los estados financieros, para lo cual iniciaremos con el objetivo de esta norma, en la cual establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores como con los de otras entidades. Asimismo, veremos el alcance que tiene esta norma, que es los estados financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios, que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros con propósito de información general comprenden aquellos que se presentan de forma separada o dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil. Los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Es suministrar información acerca de la situación financiera, de rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera. Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Ahí tenemos lo que son los activos, tenemos los pasivos, tenemos el patrimonio, tenemos los ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas. Tenemos también las aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales, y los flujos de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a todos los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y en particular la distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos. Ahora, ¿cuál es el conjunto completo de los estados financieros? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que presentar aparte de los 4 estados financieros básicos? ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Uno es el estado de situación financiera al final del periodo. Otro es un estado de resultado integral del periodo. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. Un estado de flujo de efectivo del periodo. Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explícita, y un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIF efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Ahora hablemos sobre la hipótesis de negocio en marcha. Una entidad al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Cuando la gerencia de una entidad, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros.
En el caso de que los estados financieros no se elaboren bajo la hipótesis de negocio en marcha, tal hecho será objeto de revelación explícita, junto con las hipótesis alternativas sobre las que han sido elaboradas, así como las razones por las que la entidad no puede ser considerada como un negocio en marcha. Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información que esté disponible para el futuro, que deberá cubrir al menos, pero no limitarse a los 12 meses siguientes a partir de la fecha del balance. El grado de detalle de las consideraciones dependerá de los hechos que se presenten en cada caso. Ahora hablemos sobre la base contable de acumulación o devengo. Cuando se emplea la base contable de acumulación o devengo, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingreso y gastos, los elementos de los estados financieros, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previsto en el marco conceptual para tales elementos. Hablemos ahora de la uniformidad en la presentación de los estados financieros. La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de un periodo a otro, a menos que, tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables de acuerdo a lo señalado en la NIC 8. Y B, una norma o interpretación requiera un cambio en la presentación. Ahora hablemos sobre la materialidad. Los estados financieros son el producto que se obtiene del procesamiento de grandes cantidades de transacciones y otros sucesos, las cuales se agrupan por clases de acuerdo con la naturaleza o función. Ahora hablando de la compensación. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita una NIF. Una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos e ingresos y gastos. Es importante que tanto las partidas del activo y pasivo como las de gasto e ingresos se presenten por separado. La compensación de partidas, ya sea en el balance o en el estado de resultados, limita la capacidad de los usuarios para comprender tanto las transacciones como los otros eventos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la entidad, salvo en el caso que la compensación sea un reflejo del fondo de la transacción o evento en cuestión. Hablemos de la información comparativa. Una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Además, incluirá información comparativa para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. En algunos casos, la información descriptiva suministrada en los estados financieros de los periodos anteriores continúa siendo relevante en el periodo corriente. La identificación de los estados financieros. Los estados financieros deberán estar clasificados e identificados claramente y deben distinguirse de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Las NIF se aplican exclusivamente a los estados financieros y no afectan al resto de la información presentada en el informe anual o en otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la información que se prepara utilizando las NIF de cualquier otro tipo de información que, aunque pudiera ser útil para sus fines, no está sujeta a los requerimientos de estas. ¿Cuál es el periodo contable sobre el cual se informa?
Los estados financieros se elaboran con una periodicidad que será como mínimo anual. Normalmente los estados financieros se preparan uniformemente abarcando periodos anuales. No obstante, determinadas entidades o empresas prefieren informar por razones prácticas sobre intervalos diferentes de tiempo. Hablamos del balance. La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas dentro del balance. Activos corrientes. Un activo corriente se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. 1. Se espere realizar o se pretenda vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad. 2. Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. 3. Se espere realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha del balance. O 4. Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, tal como se señala en la NIC 7. Pasivos corrientes. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. 1. Se espere liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad. Se mantenga fundamentalmente para la negociación. 3. Deba liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha del balance. O 4. La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del balance. Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. ¿Qué se debe revelar en la información? Información a revelar dentro del balance. En el balance se incluirán como mínimo rúbricas específicas que contengan los importes correspondientes a las siguientes partidas, en tanto no sean presentadas de acuerdo con el párrafo 68A de esta NIC. 1. O A. Propiedades, planta y equipo. B. Propiedades de inversión. C. Activos intangibles. D. Activos financieros. E. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación. F. Activos biológicos. G. Inventarios. H. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. I. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. J. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. K. Provisiones. L. Pasivos financieros, excluyendo los importes mencionados en los apartados J y K anteriores. Pasivos y activos por impuestos corrientes según quedan definidos en la NIC 12. N. Pasivos y activos por impuestos diferidos según se define en la NIC 12. O. Intereses minoritarios presentados dentro del patrimonio neto. Y P. Capital emitido y reservas atribuibles a los poseedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora. Ahora hablemos de los estados de resultados. Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el periodo se incluirán en el resultado del mismo, a menos que una norma o una interpretación establezcan lo contrario. Normalmente todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el periodo se incluirán en el resultado del mismo. Esto incluye los efectos de los cambios en las estimaciones contables. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las que determinadas partidas podrían ser excluidas del resultado del periodo corriente. La NIC 8 se ocupa de dos de tales circunstancias: la corrección de errores y el efecto de los cambios en las políticas contables. ¿Qué información se debe revelar en el estado de resultados? En el estado de resultados se incluirá como mínimo rúbricas específicas con los importes que correspondan a las siguientes partidas para el patrimonio. A. Ingresos ordinarios o de operación. B. Costos financieros.
C. Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen según el método de la participación. D. Impuesto a las ganancias. E. Un único importe que comprenda el total. D. El resultado después de impuestos procedente de las actividades discontinuas y el resultado después de impuestos que se haya reconocido por la medida valor razonable, menos los costos de venta o por causa de la venta o disposición por otra vía de los activos o grupos en desaprobación de elementos que constituyan la actividad en discontinuación y F. Resultado del periodo. Hablemos ahora del estado de cambios en el patrimonio neto. La entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará 1. El resultado del periodo. 2. Cada una de las partidas de ingresos y gastos del periodo que según lo requerido por otras normas o interpretaciones se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, así como el total de esas partidas. 3. El total de los ingresos y gastos del periodo, calculado como la suma de los aportados, mostrando separadamente el importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la controladora y a los intereses minoritarios. Y 4. Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores de acuerdo con la NIC 8. La entidad presentará también en el estado de cambios en el patrimonio neto o en las notas los importes de las transacciones que los poseedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto hayan realizado en su condición de tales, mostrando por separado las distribuciones acordadas para los mismos. B. El saldo de las ganancias acumuladas, ya se trate de importes positivos o negativos al principio del periodo y en la fecha de balance, así como los movimientos del mismo durante el periodo. Y C. Una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo de cada clase de patrimonio aportado y de cada clase de reserva, informando por separado de cada movimiento habido en los mismos. Ahora hablemos de lo que es el estado de flujo de efectivo. La información sobre los flujos de efectivo suministrada a los usuarios, las bases para la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como las necesidades de la entidad para la utilización de los flujos de efectivo. La NIC 7, estado de flujo de efectivo, establece ciertos requerimientos para la presentación del estado de flujo de efectivo, así como otras informaciones relacionadas con él. Hablemos ahora de las notas a los estados financieros. En las notas se deberá considerar lo siguiente. Presentará información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas, de acuerdo con los párrafos de 108 al 115 de la presente norma. B. Revelará la información que, siendo requerida por las NIFs, se presente en el balance, en el estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujo de efectivo. Y C. Suministrará la información adicional que, no habiéndose incluido en el balance, en el estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujo de efectivo, sea relevante para el componente de alguno de ellos. Las notas se presentarán en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática. Cada partida del balance, del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujo de efectivo contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de las notas.
Revelación de las políticas contables. Una entidad revelará en el resumen de las políticas contables significativas la base o bases para la elaboración de los estados financieros, las otras políticas contables a ser utilizadas. Es importante para los usuarios estar informados acerca de la base utilizada en los estados financieros, puesto que esas bases sobre las cuales se elaboran los estados financieros afectan significativamente a su capacidad de análisis. Cuando se haya usado más de una base de medición al elaborar los estados financieros, por ejemplo, si se han revaluado solo ciertas clases de activos, será suficiente con suministrar una indicación respecto a las categorías de activo y pasivo a los cuales se ha aplicado cada base de medición. Al decidir si una determinada política contable debe ser revelada, la gerencia considerará si tal revelación podría ayudar a los usuarios a comprender la forma en la que las transacciones y otros eventos y condiciones han quedado reflejados en la información sobre el desempeño y la posición financiera. La revelación de información acerca de las políticas contables particulares será especialmente útil para los usuarios cuando estas políticas hayan sido seleccionadas de entre las alternativas permitidas en las normas e interpretaciones. Cada entidad considerará la naturaleza de su operación, así como las políticas que el usuario de sus estados financieros desearía que le fueran reveladas para ese tipo de entidad en concreto. Por ejemplo, en el caso de una entidad sujeta a impuestos sobre las ganancias, se podría esperar que revelase las políticas contables seguidas al respecto, incluyendo los activos y pasivos por impuestos diferidos. Cuando una entidad tenga un número significativo de negocios o transacciones en moneda extranjera, podría esperarse que informe acerca de las políticas contables seguidas para el reconocimiento de pérdidas y ganancias por diferencia de cambio. Cuando se haya llevado a cabo una combinación de negocios, se revelarán las políticas utilizadas para la medición de la plusvalía comprada y de los intereses minoritarios. Una política contable podría ser significativa a causa de la naturaleza de la operación de la entidad, incluso si los importes a los que afectase en el periodo corriente o en el anterior carecieran de importancia relativa. También será adecuado revelar información acerca de cada política contable significativa que no esté requerida específicamente por las NIF, pero que se haya seleccionado y aplicado de acuerdo con la NIC 8. Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, la entidad revelará, ya sea en el resultado de las políticas contables significativas o en otras notas, los juicios diferentes de aquellos relativos a las estimaciones que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad. En el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad, la gerencia realizará diversos juicios diferentes de los relativos a las estimaciones, que pueden afectar significativamente a los importes reconocidos en los estados financieros. Otra información a revelar. Una entidad revelará en las notas el importe a los dividendos propuestos o anunciado antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión, que no hayan sido reconocidos como distribución a los propietarios durante el periodo, así como los importes correspondientes por acción. El importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que ya no haya sido reconocido. Adicionalmente, una entidad revelará lo siguiente: si no ha sido revelado en otra parte de la información publicada con los estados financieros, el domicilio y forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su sede social,
o el domicilio principal, donde desarrolle sus actividades si fuese diferente de la sede social. Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así como de sus principales actividades. El nombre de la controladora directa y de la controladora última del grupo. Y si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la misma. Muchas gracias.